sobre el ex congresista Michael Urtecho. Hay un pedido de la Fiscalía, 24 años de cárcel es lo que está pidiendo el fiscal. Se le acusa, tiene varias acusaciones, recortar del 2006 al 2013 sueldos, gratificaciones, bonificaciones, liquidaciones de 4 de sus trabajadores en el Parlamento, adueñarse de donaciones de una ONG para discapacitados y en el juicio oral, en la audiencia del juicio oral que hoy se ha producido en la mañana, la defensa de Michael Urtecho ha negado el recorte de sueldos a los ex trabajadores y sostiene que fueron aportes voluntarios a la Iglesia Evangélica. Además, la defensa ha reiterado que fue Rosa Acuña, su ex compañera de bancada, la que estuvo detrás de su desafuero. Yo le voy a dar la bienvenida a Michael Urtecho, y que ha venido además hoy acompañado de su señora esposa Claudia González, sobre quien también hay un pedido de 22 años de prisión. Señor Urtecho, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Todo Se Sabe. ¿Cómo estás? Después de más de 4 años que visito un set. ¿Cómo está usted? Bueno, bastante afectado, ¿no? No es un proceso fácil, un proceso muy largo, más de 4 años, estamos ya en la etapa final. Y sin lugar a dudas hay altibajos, ¿no? Pero ahí estamos, luchando y esforzándonos de demostrar nuestra inocencia. Usted tiene acusaciones serias, ¿no es cierto? Es acusado por colusión, enriquecimiento ilícito. Hay una solicitud de 24 años de prisión para usted. Su abogado, Lamas Puccio, ha dicho que esto es desproporcionado. Bueno, Lamas Puccio no es mi abogado. Perdón, el abogado Lamas Puccio ha dicho que fue su abogado. Sí. Pero en su momento fue su abogado. En su momento, al principio del proceso, sí. Ha dicho que es absolutamente desproporcionado este pedido de la Fiscalía porque no se toma en cuenta su enfermedad, su condición física. Pero otro abogado, como Enrique García, ha dicho que no es desproporcionado, ni mucho menos, porque la Fiscalía en todo caso toma el agravante de su condición, el hecho de que usted se haya burlado de la población que tiene problemas motores y que además usted haya abusado de su condición de discapacitado, señor. Bueno, acá hay un tema muy importante, ¿no? En efecto, la Fiscalía ha propuesto una pena que es sumamente alta, 24 años, pero esa es la labor del fiscal, ¿no? La labor del fiscal es poder imponer penas altas para que se pueda dar efectivo de alguna otra manera. Eso lo entiendo, es la tarea del Ministerio Público. Por otro lado, debo manifestar de que lamentablemente el tema de mi discapacidad se ha usado y se sigue usando en los alegatos del fiscal, por ejemplo. Ha manifestado muy duramente que una persona con discapacidad se aprovechó de sus limitaciones para aprovecharse de otros. Eso sí, como ser humano, a mí me afecta. Y eso es mi mayor confrontación como persona. Pero déjame decirte, por ejemplo, ¿Usted se aprovechó de su discapacidad, señor? De señor? ninguna manera. En las denuncias que aparecieron en Cuarto Poder, recuerdo en América Televisión, salieron personas con discapacidad llorando que yo les había... era un traficante de silla de ruedas, por ejemplo. La Fiscalía de la Nación hizo una investigación preliminar de 2 años sobre este tema y no encontró absolutamente nada. El tema de la silla de ruedas, por ejemplo, está totalmente archivado. Yo no estoy siendo procesado por el tema de la silla de ruedas. O sea, usted no fue un traficante de silla de ruedas. De ninguna manera. Eso está ¿Qué comprobado. fue usted? Porque yo me recuerdo las acusaciones tan serias de que usted recortaba los sueldos de sus trabajadores. Mira, ahorita estamos en un juicio oral donde existen 2 teorías, la teoría fiscal y la teoría de la defensa, o sea, nuestra teoría. La teoría fiscal, en efecto, es esa, la que tú dices. Pero es la tarea del fiscal ahora demostrar que eso es cierto, porque para mí y para toda mi defensa, que hoy mi abogada ha tenido que sustentar nuestros alegatos, no es esa. La realidad no es esa. Lamentablemente yo no puedo hablar más temas de fondo, pero yo sí te puedo asegurar que esa forma como se dijo en el programa periodístico de América Televisión no fue nada cierta. Y esa es la tarea de nosotros que vamos a demostrar, porque sabes que toda teoría tiene que estar sustentada en medios probatorios. O sea, lo que usted hoy día nos está diciendo es que usted no recortó los sueldos. No, no fue así. Pero hubo denuncias de que usted había mochado esos sueldos. No, pero eso fue la denuncia, así como dijeron que yo era un traficante de silla de ruedas, así como dijeron que yo tenía una empresa fantasma. Y eso tampoco se dio de la empresa fantasma. Era una empresa que tenía años trabajando en el Congreso.
Hechos como esos se han dicho innumerables veces. Pero ¿No es se así. aprovechó de su liderazgo evangélico? No, de ninguna manera. ¿Cómo cabe en la cabeza de una persona pensar que yo me voy a aprovechar de la iglesia? Eso jamás. Es que a veces hay pastores o líderes que No, se aprovechan, de señor. repente lo habrán, no lo sé. Pero en mi caso, de ninguna manera. Eso sí soy así bien enérgico y tajante. O sea, usted lo que nos está tratando de decir es que durante hace 4 años se está enfrentando un proceso injusto, que le tendieron trampas. Mira, yo no voy a decir si es injusto o justo. Eso lo va a decir el colegiado que me está juzgando. Yo no soy quien y tampoco me conviene a mí defenderme de esa manera, ni públicamente ni abiertamente, porque a mí no me van a creer. Yo solamente, es mi tarea y de mi defensa, demostrar cómo sucedieron los hechos, por qué sucedieron los hechos y bajo qué circunstancias sucedieron. Bueno, cuénteme, por favor. Necesitamos saber por qué se le recortó los honorarios a los trabajadores que tenían relación con usted. Mira, yo lamentablemente no puedo hablar, como te dije, temas de fondo, propiamente del juicio oral. Eso le corresponde a mi defensa. Yo solamente te digo que tenemos todos los medios probatorios, que van a poder corroborar que no se dio este hecho tal conforme fue la denuncia en este programa periodístico. Y entonces, usted, a ver, es complicado su caso. Es complicado, sí. Es muy complicado porque lo desaforaron, Por señor. eso porque imagino que sus colegas de entonces, previo análisis, previo investigación, llegaron a la conclusión, sí, pues, de que, perdón por decirlo en su cara, pero como que sí, este congresista no merece estar aquí en el Parlamento porque ha cometido delitos. O sea, y usted había sido la esperanza, señor Urtecho, de las personas discapacitadas. Cierto. Recuerdo además cuando usted recién llegó al Congreso, se tuvo que hacer hasta rampa. Antes no... Y eso y muchas cosas más hicieron en mi gestión, ¿no? De acuerdo, pero entonces... Pero por este hecho de la denuncia, todo eso se tiró abajo. Eso es muy cierto. Yo lo sé que es así. Pero como te digo y te vuelvo a repetir, tema de silla de ruedas quedó archivado. Tema de apoyo, de uso de mi discapacidad para aprovechamiento de la persona con discapacidad no existe. Para usar el tema de la iglesia tampoco existe. A mí me están juzgando por el hecho de las tarjetas y por un enriquecimiento ilícito por un proyecto familiar. Esos 2 delitos es lo que yo estoy afrontando ahora. ¿Cuánto tiempo pasó usted en arresto domiciliario? 8 meses. 8 meses en arresto domiciliario. ¿Su esposa cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No estuvo en la cárcel. No llegó a la cárcel. No llegó a la cárcel. Gracias ¿Usted a está Dios. con comparecencia? Los 2 estamos con comparecencia. Pero como te contaba en privado, el hecho de estar en arresto domiciliario no es fácil tampoco. Es bastante complicado. Pero bueno, tuve que afrontarlo de esa manera. ¿Por qué no es fácil? Porque no es fácil, porque en realidad personas como yo necesitamos al menos acudir al médico, ¿no? Y era imposible poder salir, ¿no? Y gracias a Dios que lo pasé en mi casa, por eso te puedo decir que gracias a Dios, porque el fiscal pidió que yo pasara el arresto domiciliario en un centro médico. Eso sí hubiese sido algo mortal para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una colostomía que es fácilmente de infectar. Y en un centro médico todos sabemos que es altamente contagioso de cualquier cosa. Entonces eso sí hubiese sido algo muy delicado para mí. ¿Teme ir a prisión, señor? ¿Quién no puede? ¿Quién no va a temer? Todos tememos. Pero por eso es que estoy trabajando, ¿no? Está trabajando en su defensa, pero Por ¿qué hace supuesto. usted ahora? ¿De qué vive, señor Urtecho? No, yo vivo con el apoyo de mi familia. Con el apoyo total y desprendido de mi familia. ¿Se equivocó usted al pedir, bueno, hoy día su defensa ha dicho que fueron aportes voluntarios a Es esta... que te cuento, existen 6, 7 personas que salieron a decir... A denunciarlo usted, sí, claro. Pero existen 7 u 8 también que han salido de las propias investigaciones que dijeron que no fueron obligadas. Entonces, es ahí la tarea de este Supremo Juzgado que tiene que conseguir y dilucidar por dónde está la verdad. Me gustaría que usted nos diga la verdad esta noche, porque usted ha dicho varias veces, o su defensa también, que detrás de todo esto estuvo Rosa Acuña. ¿Por qué esa acusación? ¿Cuánto me gustaría poder explicarte todos esos temas? Pero sí quiero que me entiendas que... Quizá puedes gozarlo. Que temas de fondo no puedo.
Pero eso estaría... yo imagino que eso no es parte del proceso, ¿sí? No, todo eso son teorías, todo eso está enmarcado en la teoría de la defensa. Y yo justamente sobre ese tema que tú acabas de leer la nota, que seguramente salió en los medios, donde en los alegatos de mi defensa se maneja ese tipo de teorías, ¿no? ¿Cuál fue su error, señor? Yo sé que no va a poder ahondar en el tema de fondo, pero aquí hay algo serio. Fueron 6 trabajadores los que lo acusaron a usted de recortarle sus honorarios, de obligarlos a eso, a darles parte de su sueldo. Lo acusaron además de usar su condición física, señor, y su liderazgo en una iglesia evangélica para sacar ventaja económica. Pues yo te digo, Milagros, es fácil acusar, lo difícil es demostrarlo. ¿Cuántas veces te han podido acusar a ti alguna cosa? Muchas veces. ¿Y lo llegaron a demostrar? O sea, fácil es acusar, lo difícil es demostrar que esa acusación es cierta. Sí, pero usted está en un proceso. Una cosa es un rumor, algo que nadie ni siquiera puede demostrar. Claro, usted está en un proceso porque lo han acusado con... ¿Han habido boletas? ¿O no han habido boletas? Muchas personas dijeron que no sabían, por ejemplo, te digo, ¿no? Que no sabían cuánto ganaban, que no habían firmado contratos y muchas cosas así. ¿Cómo vas a pensar que una persona profesional no va a firmar contratos, no va a saber cuánto gana? Si su firma está ahí, las planillas están ahí, los documentos ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué quisieron o lo quisieron matar políticamente? O sea, quiero entender. Eso se va a dilucidar conforme se vaya teniendo este proceso, te lo aseguro. Porque los elementos de prueba nosotros lo tenemos. Así como la Fiscalía maneja su teoría, nosotros también tenemos una fuerte teoría sustentada en documentos probatorios. A ver, ¿cómo explicarlo sin llegar a la ofensa o al agravio? O cómo preguntarlo, ¿no? Porque, en efecto, una persona puede ser acusada en base a una rumorología y no tiene ni siquiera caso abierto, entonces uno puede hasta decir, bueno, ¿saben qué? Hablen lo que quieran, inventen lo que quieran, finalmente no es vehículo de nada porque ni siquiera hay un indicio como para abrir un caso. En su caso, señor Urtecho, usted tiene un caso abierto. Está en la tercera, esta es la tercera audiencia oral, me parece. La tercera audiencia oral. Y sobre usted hay un pedido de 24 años de prisión. Sí, eso es cierto. O sea, ¿eso qué sería? ¿Que el fiscal se inventó, que se volvió loco? Esa es la tarea y del que fiscal, usted... No, pero un fiscal puede pedirle 24 años a un ciudadano porque se le ocurre. Mira, te digo algo. A mí el Congreso, me saca del Congreso, me desaforan por 2 delitos. Concusión y enriquecimiento ilícito. Sí. ¿Ya? El fiscal amplió los delitos. Amplió a 2 más. 4 delitos. Falsedad genérica y apropiación ilícita. El Poder Judicial le dice, no puedes ampliar porque no te compete ampliar, tiene que ser el Congreso. Lo corrigió el Poder Judicial. Con 2 delitos, con 4 delitos, me impuso 24 años de pena. Con 4 delitos. Cuando el Poder Judicial lo corrige al fiscal, la pena supuestamente debería bajar, porque son menos delitos. Lo mantuvo en 24. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la tarea del fiscal, que el que está en un proceso me va a entender cómo es. Pero un fiscal se supone que entiende lo que es un debido proceso. O usted nos está tratando de decir que en la fiscalía se les ocurre ya 24 como sea, donde sea y cuanto sea. Y no importa si se somete 4 años, porque usted está 4 años en este proceso. Así es. Okay, es un largo tiempo para un ciudadano que ha enfrentado no solo el desafuero político, la muerte política. A usted lo han matado, señor. Usted ha visto su propia muerte política, ¿o no? Usted ya no va a poder tener nunca más un cargo político. Bueno, ahorita mi prioridad es afrontar esto y salir de esto, ¿no? Ok, y entonces, sumado a su liquidación política, señor Urtecho, lo que está en juego para su vida y la de su esposa es la libertad. Es la libertad, por claro, supuesto. y el pedido es enorme. ¿Usted considera que es desproporcionado este pedido, que es injusto pedido? Yo sí creo que es desproporcionado, definitivamente que sí. Es muy desproporcionado. Yo estoy de acuerdo con algunos abogados lo han manifestado. Es demasiado desproporcionado.
Pero por eso yo no voy a huir, yo no me voy a esconder, por eso yo no voy a afrontar. Tengo que afrontarlo, esa es mi tarea. Por eso voy a todas las audiencias, por eso he facilitado muchas cosas a la Fiscalía. El abogado, quiero leer con precisión para no cometer ningún error, voy a recurrir a los archivos. No hay antecedentes, ¿no es cierto?, de que una persona en sus condiciones físicas, si se efectuara, en efecto, si se diera, ¿no?, esta sentencia, sería la primera vez que una persona en una condición así purga prisión. Y entonces usted además tiene, lo que ha dicho Lamas Puccio, que ha sido su abogado, es que su caso es singular, porque usted tiene hipotonía muscular, que es esta enfermedad que reduce la fuerza, que no puede sostenerse y que necesita asistencia para sus actividades físicas. En Cristiano dice, él no puede estar recluido en un penal. Pero otro abogado como Gersi dice que sus delitos son muy graves porque hay un agravante adicional, que es su condición física. ¿Qué le responde usted al doctor Gersi? Yo le respondo de que yo quiero afrontar este proceso no por la discapacidad. Yo estoy afrontando por los hechos de concusión y por los hechos de enriquecimiento ilícito. Como te repito, yo estoy muy fortalecido con los alegatos que hoy día mi abogada le ha manifestado a todo el Colegiado Supremo del Poder Judicial. Y sobre todo, que no solamente son hablar, sino que están sustentados en pruebas muy documentadas y que se van a ver en este proceso. Para las personas, para la población con habilidades diferentes, para los discapacitados que vieron en usted una esperanza y que luego dicen en las redes que usted los traicionó, que usted es un sinvergüenza, que los dejó mal parados, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reflexión? Que no es así, que yo me voy a encargar de mostrar todo lo contrario, eso te aseguro. ¿Cómo lo va a demostrar? Tú lo vas a ver en el transcurso de este proceso. ¿Cómo han sido estos 4 años? Muy duros, muy difíciles, pero aquí estamos, como te dije cuando te saludé, luchando. Y así seguiré hasta el final. ¿Cuál ha sido el punto más difícil de estos 4 años? ¿Qué ha sido lo más duro que usted ha tenido que enfrentar? Han sido muchas cosas, ¿no? Pero lo más duro es cuando en las investigaciones se tocó un tema muy delicado ya, que eso para mí no tiene nombre. Es cuando tuvieron que llamar al médico, la Fiscalía llamó al médico que me hizo el proceso in vitro para mi esposa, para preguntarle cuánto le pagué y para preguntarle en qué consistió ese proceso, porque no creía yo que yo había tenido mellizas. O sea, son temas tan íntimos que creo que un fiscal no debe hacerlo, ¿no? El juez... ¿Dudaron de su paternidad? Dudaron de mi discapacidad. Me mandaron un médico para que me pudieran revisar todo el cuerpo y si tenía esa enfermedad. Dudaron de todo eso. ¿Dudaron incluso de su incapacidad física? Sí, por supuesto. Fue a mi casa un médico. ¿Y lo examinó? Querían verme, me examinaron. Querían verme si me podían bajar a la cama, cómo me alzaban. Todas esas cosas fue al principio. Todas esas cosas. ¿Y usted qué pensaba? Para mí era algo que me afectó como ser humano, ¿no? Sobre todo por mis hijas, ¿no? ¿Cómo van a dudar que yo tengo 2 mellizas y llamar al médico que me hizo todo el procedimiento in vitro para preguntarle si yo le pagué, cuánto le pagué, cómo fue el procedimiento in vitro? Ya, eso es un exceso, ¿no te parece? ¿Qué consideraba la Fiscalía? ¿Que usted era una persona... Pero perdón por esta pregunta. ¿Qué habrá considerado? Yo no lo sé. Y tú sabes que una de mis hijitas falleció. Y fueron a averiguar si efectivamente falleció, cuántos le cobraron el entierro, y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esas cosas en una investigación, así sea el peor delincuente del Perú o del mundo, no deben entrar en un proceso, pues, ¿no? ¿El Ministerio Público ha solicitado grilletes electrónicos para usted y su esposa? El Ministerio Público me tiene con arresto, impedimento de salida del país hasta ahorita, todo el proceso. El Ministerio Público pidió que yo vaya a un hospital, que pase ahí todo el tema de la investigación. El Ministerio Público ya ha pedido este año grilletes electrónicos también.
O sea, todas las medidas coercitivas habidas y por haber en nuestro país, la ha pedido conmigo. Habiendo facilitado todo al Ministerio Público para que se dé esta investigación. Pero esa es su tarea, ¿no? Pero solamente yo te expreso lo que a mí me ha pasado. Pero mi tarea es demostrarle al Ministerio Público que está equivocado. ¿Usted siente que el Ministerio Público ha abusado de usted? Yo creo que ha cometido muchos excesos. ¿Y sabes cuál es el exceso? Hablando legalmente, seguramente los abogados especialistas me van a entender. Una persona cuando es acusada a juicio, ¿qué es lo mínimo que tiene que ocurrir con esa persona? Que la investiguen, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, ¿qué ha pasado ahora? Estamos en juicio oral y el fiscal acusa directamente a mi esposa de lavado de activos sin siquiera darle la oportunidad de investigarlo. O sea, mi esposa sabía que estaba denunciada por tal delito. Pero cuando hace su acusación fiscal, directamente la acusa de lavado de activos. Directamente. Y no le dio ni un segundo para que se defienda ese delito. Y está acusada por lavado de activos. ¿Sabes por qué? Porque dice que son los mismos hechos que enriquecimiento ilícito. Como son los mismos hechos, entonces también te pongo lavado de activos. ¿Cómo van a poder procesar en juicio oral a una persona sin que se haya defendido previamente? Ni siquiera formalizó el delito de lavado de activos. Esto sabrá el fiscal de la Nación, esto sabrá el señor Duberly. ¿Dónde se ha visto en nuestro país? Esto es un pésimo precedente. Felizmente hoy día en los alegatos el colegiado ha manifestado que este tema lo van a debatir, porque no es nada correcto. ¿A usted lo dejaron solo en el Congreso? Totalmente, totalmente. Eso es lo natural dentro del Congreso, ¿no? Eso es lo esperado, ¿no? Cuando algo sucede en el Congreso, y es mi vivencia personal, de esa época no sé cómo estará ahora, pero todos se espantaron y salieron volando como si fueran las palomitas de Arequipa, de la Plaza de Armas. No quedó un amigo. Yo los entiendo, porque lamentablemente así es la política, ¿no? Pero no quedó un amigo de los Pero que... es que las acusaciones del señor Urtecho Sí, eran muy serias. y son serias, Sí, claro. y lo que se vio y lo que se dijo y ese tipo de cosas. Yo entiendo eso. O sea, usted era, con el perdón de las personas que tienen esta enfermedad, usted era casi un leproso. Justo eso te iba a decir yo. Me veían como si fuera un leproso, nadie se podía acercar, ¿no? Y el que se acercaba conmigo ya quedaba manchado de repente, ¿no? Pero así es la política, ya tantos años he estado ahí. Yo conozco cómo es eso y es entendible. ¿Castañeda ¿no? lo escuchó? No, nadie. Ningún político ya. Cuando salió todo esto ya ningún político, todos se apartaron. O sea, nadie quiso escuchar su versión. Nadie. Me escuchó la Comisión de Ética, me escuchó la subcomisión y esto fue tan rápido que en un mes, Claro, mes y luego medio lo desaforaron. ¿no? Sí. Y cuando fue desaforado, ¿qué pasó por sus...? Le hago todas estas preguntas porque yo le quería entrevistar hace mucho tiempo y Claro. nunca lo logré. Lo logro después de 4 años. Y además recuerdo el proceso, el escándalo. Fue... Además, se lo tengo que decir públicamente, fue como... Yo estudiaba educación especial en un momento en mi vida, entonces decía, Dios, había llegado una persona con discapacidad, me acuerdo mucho su juramentación, porque además estaba pendiente si le iban a poner la rampa o no para la población que tiene habilidades diferentes, que llegaran personas con discapacidad. Usted, el señor... Bakeli, Angelito, el popular Angelito, sí, me sí. dejó entender, ¿no? Claro. Era, por fin se va a visibilizar Claro. lo que la incongruencia de nuestra arquitectura no ha permitido, ¿no? Que las personas con discapacidad transiten, lleguen al Parlamento, etcétera. Entonces, claro, de pronto Michael Urtecho sale con este escándalo espantoso de personas que lo acusan de algo tan grave como que usted les recortó. No, y no solamente eso. A mí me acusaron que, por ejemplo, que la casa o el proyecto familiar de edificación costaba $1,500,000. La fiscalía ha hecho su peritaje y le sale $1,500,000. Pero el ver en la televisión y en los medios y en las portadas $1,500,000, pues asusta. Este señor, ¿dónde sacó tanta plata? Y así fue la denuncia. ¿Pero de dónde sacó la plata para ese proyecto Todo familiar? esto es un proyecto familiar. ¿De dónde y está sacaron? comprobado. ¿De dónde sacaron ese mis dinero? hermanas. No, es un proyecto familiar. La familia lo construyó. Y eso está documentado y está presentado. Y se va a discutir en el juicio oral.
Pues, pero al punto que tú vas de persona con discapacidad, a cualquiera le va a indignar el escuchar que quitó plata a sus trabajadores, que tiene una construcción de $1,500,000, que tiene más propiedades, que tiene empresas fantasmas, que trafica con las sillas de ruedas. Por supuesto que te va a indignar. ¿Me entiendes? Yo entiendo la tuya y de todo el mundo que por la calle todavía se indigna. Y eso es natural. ¿Qué le gritan en la calle, señor? No, de todo. Me dijeron al principio, me decían de todo. Por De ejemplo. todo. No, son frases que no quiero repetirlas. Pero sí, fue y es todavía indignante para la gente, pero por eso estoy trabajando en esto, ¿me entiendes? Yo entiendo a la gente, te entiendo a ti y a todas las personas que pueden pensar lo mismo, porque sí choca, ¿no? Y afecta, ¿no? Sí, claro que choca, por supuesto, señor Urtecho. Por supuesto, ¿Cómo yo no va a entiendo, chocar? por supuesto, yo entiendo. Pero como te digo, se dijeron tantas cosas y muchas de ellas ya cayeron por su propio peso porque no era cierto. O sea, hoy día usted mirándome a los ojos me está diciendo que fueron injustos con usted. Yo no me voy a catalogar, ni voy a catalogar a nadie que fueron justos o injustos. Yo solamente te digo mirando a los ojos que yo voy a demostrar que no sucedieron así los hechos. Bueno, ¿cuándo es la próxima audiencia, señor Urtecho? Tengo que terminar la entrevista. Es una vez a la semana, la próxima la citaba para el 21 De diciembre. de diciembre, sí. ¿Cómo está su estado de salud actualmente? Ay, bueno, solamente te digo que si estoy aquí contigo es porque me ha costado mucho poder estar acá, pero yo he querido estar acá también contigo, sabiendo lo que podría esperarme, pero así como tú, hay muchas personas que de repente no entienden porque solamente han visto un lado de la película, pero el otro lado lo vamos a demostrar en juicio. Y este es el tiempo. Este es el ¿Por lugar. qué este es el tiempo? ¿Por qué no antes? Porque antes solamente era, mira, en una investigación cualquiera fiscal, el fiscal su tarea es poder decir lo que a él le parece. Pero ahora en juicio, lo que dijo el fiscal tiene que demostrar lo que así fue. Si el fiscal dice, ha robado y se ha enriquecido con 2 millones, 3 millones de soles, por ejemplo, Tiene que demostrarlo. el fiscal tiene que demostrarlo. Sí, claro, eso es Todo, parte del debido proceso. todo, por supuesto que tiene que demostrarlo, ¿no? Y bueno, la salud, ahí estamos, luchando. ¿Por qué me ha salud. dicho que le ha costado venir acá, en términos de salud? Porque yo, bueno, en términos de salud no, yo me refería ok. a otros términos. Yo ni he declarado a nadie, es la primera vez que estoy declarando así abiertamente. ¿Tenía vergüenza? No, vergüenza no. ¿Reparos? ¿De enfrentarse a los periodistas? No, tampoco. ¿Sabes qué pasa? Sí, no sé. Que es muy difícil poder llegar a la verdad si es que un supremo juzgado no te dice que tú eres inocente. Porque al que es acusado de esa magnitud como fui yo, no le van a creer. Pues yo te dije en un principio, yo no me vengo a defender. Yo no me vengo a defender. A mí me va a dictaminar mi inocencia el colegiado que me está juzgando. Yo haría mal si vengo acá a decirte, mira, yo soy inocente, esta señora dijo esto, este señor dijo esto, están abusando de mí. No, eso no. El juicio es el momento y el lugar oportuno para demostrar la inocencia o culpabilidad de alguien. Pero a ver, yo entiendo eso, pero está su honor en juego, está su nombre y apellido. Por eso estoy luchando. No, y tengo una hija, y por ella estoy luchando. ¿Qué pasó con su otra hija? Falleció, mi hijita, a los 21 días. Falleció. Bueno, señor Urtecho, esperemos todos los alegatos. Lamento que no pueda hablar del tema de fondo. Me hubiera encantado escuchar sus descargos. Va a haber un momento. Ojalá le pido públicamente abogada. otra vez una entrevista cuando se termine todo esto. No sabemos en verdad qué va a pasar con Así usted. es, no se sabe, pero yo estoy tranquilo. Te soy honesto, estoy tranquilo porque tenemos cómo demostrar cómo ocurrieron los hechos. ¿Está tranquilo con su conciencia? Sí, por supuesto. ¿Ha llegado a acuerdos extrajudiciales con esas personas que lo acusaron? No, yo no veo a nadie, de ninguna manera. Sería un grave error. Por supuesto que sería un Claro, grave. por supuesto que sí. Muy bien. Entonces voy a tener más paciencia. He tenido 4 años de paciencia. Voy a seguir teniéndola. Sí me parece un abuso lo que usted ha narrado hoy día,
que creo que todo el mundo sabía de su condición y creo que, bueno, la Fiscalía imagino que ha estado Más que haciendo su trabajo, evidente, pero ¿no? a veces se exceden. Sí. Eso es cierto. Sí. Pero, como te digo, es la tarea de la Fiscalía. Bueno. La galleta. ¿Cómo No puedo. No puede... ¿Tú me ayudas? Sí, yo le ayudo. Usted no puede hacer ningún movimiento. No puedo. No puedo. De ninguna parte de su cuerpo. Cabeza y dedos. ¿Desde cuándo? No, es de nacimiento. Yo sé, pero le hago esta pregunta para que la gente lo entienda. Ya, de nacimiento. Imagino que cuando era niño su madre lo ayudó y ahora lo ayuda a su esposa. Y mi madre está conmigo, apoyándome también. Toda la familia. Indudablemente es mi fortaleza ahora, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hija? 9 añitos. Está grande. ¿Y qué le ha dicho a su hija cuando tiene que enfrentar todo este juicio? Solamente le digo que estoy pasando una prueba difícil de la vida y que cuando ella crezca un poquito más, yo le voy a explicar. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Yo saco la galleta? Saca ¿Cómo? 3 y la tercera me das. Saco 3 y la tercera Sí. se la doy. Primera vez que... Muy bien, sacaré 3 y la tercera se la doy. ¿Por cábala siempre hace eso? El número 3 para mí es un número perfecto. Ok. Y yo la tengo que abrir, ¿verdad? Ahora, ¿lograré abrirlo, Alfredo? Señorita Catalina, hazme una tijera, por eso es que los invitados se quejan. Es decir, no, la abrí bien, muy bien. Complicado. A ver. Dice, un viejo conocido regresará a tu vida. ¿Quién puede ser? ¿Quién será? Esperemos que sea un buen viejo. Iba a ser bastante irónica, pero Castañeda nunca ha regresado a su vida. Cero política ahorita, Milagro. Cero. ¿Se arrepiente de haber entrado a la política? No me arrepiento de nada. ¿De nada se arrepiente? No, porque uno cuando uno ya tiene un proceso de vida y si se arrepiente de algo es porque algo hizo mal. No hizo nada malo, señor. Todos fallamos. Pero que me arrepienta de algo que yo luché y me esforcé mucho para llegar a la política, no me arrepiento. ¿No cometió nada impropio durante su permanencia en el Congreso? De este tipo de delitos, no. Nada. Nada. De este tipo de delitos, de ninguna manera. ¿Algún día me va a contar por qué acusa a Rosa Acuña? Por supuesto que lo tienes que saber. ¿Algún día? Por supuesto que lo tienes que saber. Bueno, yo siempre le doy la mano a mis invitados. Gracias. Gracias por venir a este programa, Muchas señor gracias. Urtecho. Bueno, vamos a ver, yo siempre nunca voy a entender por qué los procesos duran tanto en nuestro país. Creo que deberían de agilizarse más rápido y que a veces la Fiscalía sí comete algunos abusos. Por ejemplo, y lo digo públicamente, el hecho de que se dude de la capacidad física de una persona que desde nacimiento no puede moverse es bastante complicado. Pero estoy de acuerdo con el señor Michael Urtecho, hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Y nosotros tenemos que en este momento ir a la pausa. Señorita Catalina, usted es la que manda. ¿Voy a regresar o Voy a regresar? Muy bien, me han dado permiso para regresar. Voy a ir a la pausa. Muchas gracias, señor Urtecho. Bienvenido siempre a este programa. Regresamos de inmediato.